Buenos días, hermanos. Le doy gracias a Dios porque a lo largo de esta semana eh, tenía contemplado, bueno, me habían indicado de predicar hace 8 días, pero por una situación que tuve que salir le pedí a nuestro hermano Adriel. Y en la semana había leído un pasaje acerca de de este pasaje que hemos leído acerca de la resurrección de Lázaro. Y cambié el tema, inclusive que yo tenía pensado de hace 8 días y tenía otro tema, porque el día de hoy, hermanos, ustedes pueden escuchar en las noticias que nos dicen que ya viene la tercera ola del COVID y que hay muchos contagios y que hay muchos enfermos. Y pues en estas etapas anteriores, que es 1 año y medio que llevamos prácticamente de pandemia, quizá muchos de nosotros nos vimos afectados por la situación. Algunos perdieron su trabajo, otros que tenían quizá algún negocio lo tuvieron que cerrar porque no había ventas o la misma legislación no los dejaba tener su negocio. Algunos de nosotros enfermamos de COVID o alguno de nuestros familiares enfermó de COVID, o inclusive tuvimos la pérdida de un familiar a causa del COVID o a causa de alguna otra enfermedad. Y ciertamente, hermanos, esto nos preocupa y podemos decir, pues si apenas vamos saliendo y ya vamos a entrar por la siguiente ola, ¿y qué va a pasar? Y esto genera mucha incertidumbre en nosotros. Esto es algo que nosotros vemos día a día y son en ocasiones sufrimientos que nosotros muchas veces no comprendemos. Y por eso Dios puso en mi corazón el meditar en este pasaje de la Biblia y vamos a leer la siguiente parte. Como ustedes pueden ver, todo es el capítulo 11. Empezamos desde el versículo 1 y vamos a leer hasta el 45, pero ahorita ya nada más nos restaría la tercera parte, que es del versículo 38 al versículo 45. Los voy a invitar a que busquen en sus Biblias esta parte, Juan 11, versículos del 38 al 45. Como lo vayan encontrando, hermanos, les voy a pedir que se pongan en pie. Esta lectura de la palabra de Dios la vamos a hacer todos juntos. Esperamos un momentito a que los demás hermanos lo encuentren. Juan 11, del 38 al 45. Es la última porción de los dos relatos anteriores que ya estábamos leyendo y veo que ya la mayoría lo tienen, entonces vamos a leerlo todos juntos. Jesús, profundamente conmovido, otra vez vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús: quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, ide ya, porque es de 4 días. Jesús le dijo: ¿no te ha dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde se había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven afuera. Y el que había muerto salió de atadas las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús le dijo: desatadle y dejadle ir. Entonces muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María y vieron lo que hizo Jesús, creyeron en él. Pueden sentarse, hermanos. El pasaje completo, como les decía, es del versículo 11 al versículo 45 y nos cuenta toda la historia que leímos a lo largo del programa y que concluimos ahorita con esta lectura final. Y recapitulando a grandes rasgos podemos ver lo siguiente, que en la primera parte que vemos habla acerca de todo el énfasis del pasaje y sobre la muerte de Lázaro. Es importante resaltar, hermanos, que este milagro solo se menciona en el Evangelio de Juan. No se menciona en el Evangelio de Lucas, ni Mateo, ni en Marcos, solo es en Juan. Vemos en este caso que las hermanas de Lázaro, Marta y María, le envían el mensaje a Jesús de que Lázaro estaba enfermo y Jesús estaba en Perea. Más o menos Jesús estaba a unos 35
o 40 kilómetros de Betania, que era donde vivía esta familia de Lázaro, Marta y María. 35 o 40 kilómetros podemos considerar que es la distancia más o menos de aquí a Ixtlahuaca, más o menos 30, 35, para tener un poquito de noción en dónde estaba Jesús. Jesús se entera de la situación, eso lo podemos ver, y él tiene una respuesta inicial, pero su respuesta inicial no es muchas veces como la que nosotros tenemos, de salir inmediatamente. El versículo siguiente nos dice que Jesús, cuando escucha la noticia, se queda 2 días más. Después de esto, después de estos 2 días, Jesús ya considera ir al llamado de Marta y de María, y les dice a sus discípulos, o sea, él no va solo, sino va con sus discípulos y les dice, vamos a Judea otra vez. Posteriormente nos dicen que los discípulos reaccionan y cuestionan el ir con Jesús. ¿Por qué? Porque en el capítulo 10 podemos ver que los judíos querían apedrear a Jesús. Entonces prácticamente pues, los discípulos dicen, ¿cómo quieres que vayamos si allá pues, nos están esperando con piedras? Pues, nos van a atacar. ¿Qué? Nos puede pasar lo mismo. Ante esto Jesús no les contesta directamente sobre si los van a apedrear o no, sino les dice primero que Lázaro dormía. Y los discípulos en ese momento empiezan a cuestionar y empiezan a decir, pues si él está dormido, pues vamos a ir y lo vamos a despertar y va a estar bien. Pero Jesús no se refería a eso. Jesús ya sabía que Lázaro había muerto y se los deja muy en claro a sus discípulos. Al decirle esto Jesús a sus discípulos, ellos ya no cuestionan el ir o no ir. En este momento, ellos van junto a su maestro a Betania. Eso es lo que podemos ver en la primera parte. En la segunda parte, podemos ver que cuando Jesús llega a Betania, Lázaro ya tenía 4 días de que había muerto. No fue, como les decía, se esperaron un tiempo, se esperaron 2 días, Jesús va, y entonces en ese momento la Biblia nos dice claramente que ya tenía 4 días que Lázaro había muerto. Betania estaba muy cercana a Jerusalén. Dice la palabra de Dios que estaba alrededor de 15 estadios. Son alrededor de entre 3,5 kilómetros y 4. Si nosotros lo queremos poner en nuestro contexto, hablábamos que de donde estaba Jesús hasta donde fue, es como si hubiera ido de Ixtlahuaca hacia acá o de aquí a Ixtlahuaca. Y entonces Betania de Jerusalén estaba como a 4 kilómetros, como de aquí a la zona industrial, más o menos para tener idea de cómo estaban los lugares. Y como la gente, pues vamos a pensar que es como de Jerusalén, si viniera de ahí de la zona industrial hacia acá, pues los judíos fueron a darles consolación, a ver en este momento a las hermanas Marta y María a partir de su sufrimiento. Entonces había muchos judíos en Betania en ese momento. Eso también nos lo menciona la palabra de Dios. Cuando Jesús llega, se vuelve a ver esas características de las personalidades tanto de Marta y María. Ustedes recuerdan el pasaje que está en Lucas 10 del 38 al 42, donde se nos dice que Marta siempre tenía como esa iniciativa, siempre estaba dispuesta a hacer las tareas, siempre estaba dispuesta a salir, era de las personas que estaba así, esa era Marta. Y María era más pasiva, era una de las personas que les gustaba contemplar. Y entonces en este pasaje nuevamente se nos vuelve a hacer hincapié en esa personalidad que ellos tenían. Una Marta que siempre estaba ocupada, que siempre estaba activa, y una María que siempre estaba devota y siempre en espera. Eso es lo que nos puede decir el pasaje. En este momento Jesús tiene un encuentro con Marta, no necesariamente llegando a su casa, sino dice que al entrar a la aldea. Y entonces Marta le dice a nuestro Señor Jesús, estas palabras son muy importantes: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Ella confiaba en que si Jesús hubiera llegado en ese momento, Lázaro no hubiera muerto. Jesús desafía a tener una fe, pero ya no una fe como esta que le expresa, sino una fe genuina, con elementos de confiar en Él, tener una respuesta emocional, una respuesta intelectual, creerlo, y tener una lealtad a Dios y tener una voluntad sobre esta fe. En la siguiente sección de pasaje podemos ver ahora que Marta tiene su encuentro con Jesús al llegar, y Marta va por su hermana y le dice a María que el maestro le llama. Y aquí vemos que al escuchar esto María se levanta y va corriendo, va deprisa, dice la palabra de Dios, a ver a Jesús. Los judíos que estaban en ese momento dándole consolación a las hermanas que estaban ahí en la casa, ellos lo primero que piensan, no piensan en que va a ir a ver a Jesús,
ellos lo primero que piensan es, ella salió corriendo porque de seguro va a ir a llorar a la tumba de su hermano. Eso es lo primero que piensan los judíos. Cuando María llega con Jesús, pasa algo muy interesante. Le dice las mismas palabras que le dice Marta: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermana no habría muerto. Vemos en los siguientes versículos que Jesús se conmueve a ver a María, e inclusive los judíos que estaban dando consolación también lloraban. Y Jesús en ese momento pregunta dónde pusieron a Lázaro y se encaminan a ir al sepulcro. Y aquí está un pasaje de la Biblia, un pasaje muy corto que dice el versículo 35, y Jesús lloró. Jesús se conmovió tanto que llegó a llorar. Los judíos, al ver la reacción de Jesús, ellos al ver que él se conmovía y ver ese sentimiento sobre su amigo, dicen: mirad cómo le amaba. Pero a diferencia de las hermanas creían con una fe en lo que Jesús podía hacer, pero los judíos muestran incredulidad sobre Jesús y no sabían qué pudiera él hacer. En la parte final del pasaje que ya leíamos, que es del 38 al 45, ya se nos describe cómo Jesús va caminando con la multitud. Y al parecer en esta multitud iban algunos judíos, iba María, iba Marta, los discípulos de Jesús que le acompañaban. Ellos todos en conjunto iban hacia el sepulcro. En ese momento, al llegar al sepulcro, Jesús les ordena quitar la piedra que estaba encima del sepulcro. Pero vemos que Marta reacciona de una forma, pues, natural. Es más, si cualquiera de nosotros nos dijeran: oigan, tienen a una persona enterrada, ya tiene 4 días, y pues como era costumbre aquí, pues no se preparaba el cuerpo o algo así, después de 4 días, pues nuestra reacción sería natural, y decir: pues ¿cómo vamos a destapar el sepulcro si ya tiene bastante tiempo? Él posiblemente ya está en proceso de descomposición, ya huele feo, algunas cosas así podríamos poner de excusa, porque eso es lo que nosotros pensamos, y eso es lo que Marta en este momento dijo. Pero vemos que Jesús le contesta a Marta, y al oír las palabras, quitan la piedra del sepulcro. Vemos posteriormente que Jesús ora al Padre, lo exalta, le da su lugar a Dios, pide e intercede por la vida de Lázaro. Jesús en ese momento llama a Lázaro, y el que había muerto salió. Y lo que dice el versículo 45 al final dice que muchos de los judíos, al ver todo esto que pasaba, creyeron en Jesús. Este es el pasaje, hermanos, a grandes rasgos. Es un pasaje muy largo y nos va a dar para enseñanza tanto ahorita en la mañana como en el culto de la tarde. Pero en esta mañana quisiera yo comentarles a ustedes 4 cosas importantes que debemos de tener presentes ante una situación de crisis. Una situación de crisis puede ser una situación que tengamos de necesidad. Podemos tener necesidad de trabajo, podemos tener una necesidad de salud, podemos tener una necesidad económica, o podemos estar enfrentando algún duelo. ¿Qué 4 cosas son importantes que debemos de tener en cuenta cuando enfrentemos cada una de estas situaciones? La primera cosa que debemos de tener en cuenta es que Jesús sabe cuál es nuestra verdadera necesidad y sabe cuál es el propósito con esta situación que Él nos permite pasar. Jesús sabe cuál es la verdadera necesidad y el propósito de esta situación que nosotros vamos a enfrentar. El pasaje dice claramente en el versículo 3, enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí que el que amas está enfermo. Y en el versículo siguiente podemos ver que Jesús ya sabía lo que había de suceder y cuál era el propósito de esto. Inmediatamente en el versículo 4 podemos ver que dice: oyéndolo Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Cuando nosotros, hermanos, vemos a alguien que va a hacer una construcción, o le pedimos a alguien que haga una construcción en nuestra casa, a un arquitecto, a un ingeniero, o inclusive a un albañil, vemos que puede escarbar, puede hacer un hoyo, puede por allá poner algo, puede por allá poner otra cosa, y muchas veces nosotros no entendemos por qué lo hace.
Y nosotros le pedimos una casa bonita y si llegamos en ese momento lo que nosotros vemos pues quizá es tierra, es lodo, es un hoyo aquí, un hoyo allá. Pero la única persona que sabe cómo va a quedar esa cosa es aquella que lo diseñó, o inclusive aquella persona que lo construyó. Aquella persona que lo diseñó podemos decir que es el arquitecto, el ingeniero, y aquella persona que lo construyó podemos decir que es el albañil. En nuestras vidas, nuestro creador y nuestro diseñador es Dios. Y Él sabe el propósito de las situaciones que puedan pasar en nuestra vida. Y Él sabe qué estamos pasando en ese momento. Entonces, ¿quién sabe mejor que Dios la necesidad que tenemos y el propósito de nuestras vidas? Nadie lo sabe mejor que Él, porque Él nos diseñó y Él nos creó. Y cada situación que nosotros tengamos o enfrentemos, hermanos, Dios la conoce. A pesar de que nosotros, como en este caso de las hermanas que van y le dan el mensaje, mandan que le den el mensaje a Jesús, nosotros muchas veces también vamos delante de Dios y oramos y le pedimos por aquellos que necesitamos. Pero lo que Dios sabe es la verdadera necesidad. No muchas veces lo que nosotros pedimos, sino lo que verdaderamente nosotros necesitamos. Entonces, si nosotros consideramos lo que dice este primer punto, que Jesús sabe cuál es nuestra verdadera necesidad y el propósito de la situación que estamos pasando, a nosotros nos queda aprender a ser sensibles a sus propósitos que siempre giran en algo muy importante que dice el versículo 4 al final: glorificar a Dios y glorificar al Hijo. Cualquier situación que tú estés pasando, hermano, que tú la consideres como crisis, recuerda que va a tener un propósito y en algún momento Dios te lo va a mostrar. Sé sensible a eso que Él te va a mostrar a partir de esta situación, pero algo que sí es seguro es que cualquiera de estas situaciones siempre van a tornar en glorificar a Dios y glorificar al Hijo. El siguiente punto que les quisiera comentar es que nuestro Señor Jesús sabe los tiempos adecuados y la forma de respuesta de Dios. Jesús no esperó 2 días hasta que Lázaro muriera y Él pudiera realizar el gran milagro. Jesús sabía que Lázaro ya estaba muerto. Inclusive lo sabía el mismo día que se enteró, porque nosotros vemos que según el pasaje, cuando Jesús llega a Betania, Él ya tenía 4 días que había muerto. Dice el versículo 17, vino pues Jesús y halló que ya hacía 4 días que Lázaro estaba muerto. Y el versículo 39 lo confirma. Dijo Jesús, quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Por lo regular en la costumbre judía no es muy similar a la de nosotros. Ellos inmediatamente después de que muere alguien acostumbran llevarlo a enterrar. No es como nosotros que hacemos un velorio, o que inclusive al otro día tenemos un culto. Ellos no, ellos procuran hacerlo lo más rápido posible. Entonces siempre por lo regular es el mismo día. Entonces si consideramos este tiempo de 4 días que nos dice la Biblia, podemos pensar que el primer día está cuando Marta y María le mandan el mensaje a Jesús. Los mensajeros van como si fueran de aquí a Ixtlahuaca y se hacen un día en ir. Vamos a pensar, ese es el primer día. Después la Biblia nos dice que Jesús espera 2 días. Él no va inmediatamente, se espera 2 días, se espera 2 días allá. Entonces, al esperarse 2 días, ya llevamos el tercero. Después de esos 2 días, Jesús va a Betania, un viaje de ida prácticamente de un día. Son los 4 días que se pueden considerar que nos marca la Biblia. En este momento, hermanos, la enseñanza hacia Marta y a María es que ellas deberían aprender a esperar a Dios y esperar en Dios en toda esta experiencia. Hermanos, al enfrentar un problema, una enfermedad grave, inclusive la muerte de un ser querido, muchas veces vemos que no hay respuestas inmediatas y lo que tenemos que hacer en ese momento es esperar en Dios. Algo que es seguro es que el Señor llegará y actuará en el momento preciso en que nosotros podamos soportar esa adversidad, resistir, en ese momento en el cual nosotros podamos ser ayudados, en ese momento en el cual nosotros también tengamos
que aprender al máximo las cosas que Dios quiere para nosotros. Y algo importante, que toda esa situación que pase sea para gloria de Dios, para gloria del Hijo, al dar testimonio de la fortaleza y el poder de Dios que manifiesta en ese momento. Actualmente, hermanos, estamos acostumbrados a que todas las cosas son muy rápidas. Anteriormente las cosas fueron progresando y evolucionando a eso, hacia que los procesos fueran más rápidos. Si nosotros pensamos anteriormente, el hacer tortillas hace unos 100 años, 70 años, implicaba en hacer el nixtamal, en moler el nixtamal, pero ahora en el metate y después hacer las tortillas. Posteriormente llegaron los molinos. Entonces, quitamos el metate, el mismo nixtamal, quitamos el metate y después se hacen las tortillas, se va reduciendo el tiempo. Y actualmente pues todavía está más fácil, ¿no? Porque vamos y compramos en donde inclusive nos las hacen a mano. Cada vez nosotros nos acostumbramos más a que las cosas que hacemos o las cosas que esperamos sean más rápidas. Pero hay que recordar algo muy importante. Nuestros tiempos y la forma de ver el tiempo de nosotros no es similar a lo que Dios hace. Dios tiene su tiempo para cada una de las cosas que haga en nuestras vidas. No es un tiempo a la ligera. Dios conoce qué tiempo va a ser el adecuado para permitir las cosas en nuestras vidas. Y Dios también sabe cuál va a ser la forma de darnos la respuesta. Cuando el momento adecuado llegue, Dios dará la respuesta a nuestra necesidad, porque ya vimos en el punto anterior que Dios conoce nuestra necesidad. En este caso, si nosotros decimos que Jesús sabe los tiempos adecuados y la forma de respuesta de Dios, nosotros debemos de aprender a esperar. No podemos decir nosotros cuándo van a ser las cosas o cuándo Dios va a traer la respuesta. Incluso, y mucho menos podemos decir el cómo Dios puede actuar. Dios sabe los tiempos y Dios dice cómo resolver esa situación que nosotros tengamos. En el tercer punto, hermanos, Jesús sabe la forma de demostrarnos su amor. En esta porción de la palabra de Dios encontramos, por lo menos en 4 versículos, el reconocimiento del amor de Jesús a Lázaro, a María y a Marta. Dice el versículo 3, enviaron pues las hermanas para decir al Señor, he aquí el que amas está enfermo. El versículo 5 dice, y amaba Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. El versículo 11a nos dice, dicho esto les dijo después, nuestro amigo Lázaro duerme. Y en el versículo 36, dijeron entonces los judíos, mirad cómo le amaba. Jesús amaba a la familia, pero nosotros lo que podemos ver en todo el pasaje, hermanos, es que a pesar de ese amor hacia toda la familia, amaba también específica e individualmente a cada uno de los integrantes de esta familia. Y Jesús tenía algo especial con cada uno de ellos. Vemos en un principio la interacción de Jesús con Marta, posteriormente de Jesús con María y finalmente vemos lo que hace Jesús con Lázaro. Cuando en nuestras familias, hermanos, pasa una situación difícil, Dios no nada más trabaja con la persona que está enfrentando la situación, sino lo hace con todos los que estamos alrededor. Muchas veces, aunque tú no seas el que estás inmerso en el problema, aunque tú no seas el que estás en enfermedad, Dios quiere trabajar contigo y Dios te da esa oportunidad de reflexionar a partir de esta situación que pase. Pero hay que recordar algo muy importante, que Dios nos va a demostrar su amor. A pesar de que pasemos por un momento de crisis, nuestra naturaleza nos lleva a cuestionarnos si Dios nos ama. En este caso vemos claramente lo que dicen 2 versículos que podemos ver donde los versículos nos indican que el Señor se conmovió. El versículo 33 dice, Jesús entonces al verlo llorando y a los discípulos que le acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. El versículo 38a dice,
Jesús, profundamente conmovido, otra vez vino al sepulcro. Incluso uno de los versículos más cortos de la Biblia, en el versículo 35, nos dice: y Jesús lloró. Vemos, hermanos, cómo nuestro Señor tiene esa cierta empatía hacia lo que nosotros estamos pasando. Muchas veces pensamos que no estamos sobre la cobertura de Dios cuando pasamos una situación difícil, pero vemos en este caso que al ser sus amigos, al ser personas que amaba, Jesús, al ver su sufrimiento, Jesús se estremece y también se conmueve a partir de lo que pasan cada uno de ellos. Si nosotros consideramos que Jesús sabe la forma de demostrarnos su amor, aprendamos que a pesar de lo dura que pueda ser una situación que podemos enfrentar, el Señor nos ama, y no lo dudemos. No dudemos que a pesar de cualquier situación difícil que nosotros podamos pasar, Jesús nos ama, y Él te va a tener cuidado sobre cada una de las situaciones que Él permita en nuestras vidas. Como cuarto punto, podemos ver: Jesús sabe que toda oración debe ser una oración de propósito. En este caso, en el pasaje, vemos que Jesús estaba orando por un propósito específico, y al hacerlo demostró el propósito y el poder de la oración. Vemos que en este caso es una oración verdadera. ¿Y por qué le llamo así una oración verdadera? Porque es la realización consistente de la voluntad divina. Vemos tres cosas en particular en este momento de oración. Esta oración se levanta del clamor del corazón. El clamor del corazón en ese momento era de Jesús. Ya vimos que Jesús estaba conmovido, que Jesús amaba a sus amigos y que en ese momento Él se había estremecido, inclusive había llorado. Esta oración era desde el clamor de su corazón. Lo que también podemos ver, hermanos, es que esta oración concuerda con la voluntad de Dios. Y la voluntad en este caso se nos queda muy enmarcado: glorificar al Padre y glorificar al Hijo. Cuando las cosas son así, cuando nosotros vamos delante de Dios con ese clamor de nuestro corazón y esa petición concuerda con la voluntad de Dios, está asegurada la respuesta divina, siempre y cuando esto sea así, cuando sea una verdadera oración. En este caso vemos algo muy importante, que Dios contesta porque se estaba orando conforme a lo que era su propósito. Por eso viene la contestación de Dios, conforme a lo que Jesús pedía. Y entonces ahora nosotros nos preguntamos: cuando yo le pedí o cuando yo le pido a Dios y no me contesta conforme a lo que le pido, ¿Dios no me oye? ¿O no sé pedir? Y a partir de esto quisiera yo recordar una enseñanza que me dejó muy clara mi abuelita cuando estaba aquí en la iglesia. Y me acuerdo yo mucho que era niño y mi abuelita me decía: abuelita, yo le pedí a Dios esto. Y ella me decía, disculpen si a lo mejor esto se suena medio mal o raro, pero ella me decía así: Dios no cumple caprichos de niños mocosos. Y eso es algo que hasta la fecha se me ha quedado. Dios no va a cumplir cosas que sean nuestros caprichos. Dios conoce nuestras verdaderas necesidades, y cuando nuestras necesidades están conforme a su propósito, Dios nos va a contestar conforme a lo correcto para que lo que nosotros necesitamos. Cuando nuestras oraciones no son contestadas de forma en la que nosotros pedimos o necesariamente en lo que nosotros le pedimos a Dios, por lo general es por lo que pedimos a Dios, no está alineado con los propósitos de Dios para nuestras vidas. Dios no nos puede dar algo que no esté conforme a su propósito para nuestras vidas. Dios nos va a dar aquello que Él quiera para nuestras vidas. Entonces, cuando nosotros pidamos a Dios sobre cualquier situación que tengamos, sobre cualquier enfermedad, sobre un consuelo hacia nuestras vidas, debemos de pedir a Dios, primeramente, creyendo en nuestra mente. Creemos algo muy importante en nosotros. Creemos que nuestro Dios tiene todo el poder, que nuestro Dios es omnipotente. Entonces, Dios todo lo puede hacer. Entonces, si nosotros nos aferramos muchas veces a que es que Dios no me cumplió lo que yo quería,
ponemos en duda eso que siempre decimos, que Dios es todopoderoso. Lo que pasa en ese momento es que la contestación no fue conforme a lo que yo pedí, porque quizá no es lo que Dios quiere para nuestra vida. No es un capricho, es lo que Dios quiera para nuestras vidas. Entonces, cuando le pidamos, creamos en nuestra mente en ese poder de Dios y en lo que Él puede contestar a nuestras vidas. Siguiente punto. Confiemos con nuestro corazón que Él nos escucha. Es muy difícil muchas veces con la mente, porque empezamos a reaccionar de forma lógica, de decir que no se puede y no se puede porque pensamos en nuestras formas, en nuestras fuerzas, en lo que nosotros podemos hacer. Pero cuando confiamos con el corazón, nosotros estamos seguros de que lo que Dios hace es escuchar todo aquello que nosotros elevamos delante de Él en oración. Y también podemos entender, hermanos, que después de haber orado a nuestro Señor, creyendo en su poder, confiando en lo que el Señor puede hacer porque Él nos escucha, confiando en nuestro corazón en eso, debemos de comprender y aceptar de rodillas con humildad su respuesta. Muchas veces no nos gusta la respuesta que Dios da a nuestras peticiones y no reaccionamos con humildad. Lo primero que hacemos es responder de una forma de reproche y de decirle a Dios, es que Dios, eso no fue lo que yo te pedí, y pensamos que es que Dios, yo te dije que iba a hacer esto si tú me cumplías aquello, si tú me cumplías el otro. Nosotros, por más que querramos, hermanos, nunca vamos a mover la voluntad de Dios. Dios es soberano y Él sabe lo que tiene para nuestras vidas. Nosotros no le vamos a dar instrucciones a Dios de cómo Él va a hacer las cosas hacia nosotros, no. Nosotros podemos pedirle a Dios y Él nos va a responder lo que Él considere correcto para nuestras vidas. Aprendamos a pedir a Dios mediante la oración y a aceptar su respuesta. Su respuesta es la correcta según los propósitos de Dios para nuestras vidas. Resumiendo, podemos decir, hermanos, en estos 4 puntos, que cuando tengamos una situación de crisis, que cuando tengamos una situación difícil, ya sea enfermedad, ya sea la pérdida de un familiar, ya sea una necesidad económica, el primer punto que vimos fue que Jesús sabe cuál es nuestra verdadera necesidad y el propósito de la situación que estamos pasando. El Señor la conoce, hermanos, y nosotros podemos también orar a Él y expresarla delante de Él. Pero en este momento, nosotros aprendamos a ser sensibles para entender sus propósitos, que esos propósitos siempre giran en glorificar a Dios y glorificar al Hijo. Lo otro que nosotros vemos es que Jesús sabe los tiempos adecuados y la forma de la respuesta de Dios. Aprendamos a esperar. No queramos precipitar las cosas, o muchas veces nosotros queremos meter mano y echarle la mano a Dios, y hacer eso es pensar que Dios no tiene el poder para hacer las cosas. Dios puede hacer las cosas. Aprendamos a esperar cuando tengamos una necesidad. Jesús sabe la forma de demostrar su amor. A pesar de que tengamos cualquier situación, cualquier momento difícil que estemos pasando en nuestras vidas, no olvidemos eso, hermanos. No olvidemos que Jesús nos ama. Y principalmente Él nos ama, no necesariamente por darnos muchas cosas, o porque tuviéramos una vida muy longeva aquí en la tierra, o por que nunca nos falte nada. La principal necesidad que Dios suple en nuestras vidas, y fue su gran muestra de amor, fue que Dios envió a su Hijo Jesús para que nosotros fuéramos salvos. Todo lo demás viene a añadirse a esa necesidad principal, y es la más grande muestra de amor de nuestro Dios para nosotros. En el cuarto, Jesús sabe que toda oración debe ser una oración de propósito. Aprendamos a pedir a Dios mediante la oración y aceptar su respuesta, que es la correcta según sus propósitos. Estos 4 puntos, hermanos, más que ser un pasaje y algo que leímos sobre la resurrección de Lázaro, muchas veces podemos decir, hermanos, es que pues ahí en el pasaje está fácil y en la Biblia está bien porque fue Jesús y fueron los discípulos y fueron sus amigos e inclusive se cumplió lo que ellos pedían.
Pero recuerden en un principio qué fue lo que pedían Marta y María. No pedían que resucitara a su hermano, pedían que lo sanara. Y Jesús permitió, se esperó el tiempo adecuado. Lázaro murió y Jesús no cumple la petición de sanar a Lázaro. Jesús lo resucita. Pero ¿qué pasa si no hubiera sido así? ¿Qué pasa cuando hay unas oraciones que se elevan a Dios y estas oraciones no contestan a eso? No podemos estar en contra de Dios. Debemos de aprender a aceptar las cosas. Yo recuerdo, hermanos, y esto es algo que les puedo compartir de forma personal, que pude analizar en la semana. La mayoría de los que están aquí, pues me conoce a mí, conoce la historia que yo pude vivir con la enfermedad de mi mamá. Y si no, pues les puedo contar un poco que mi mamá enfermó, su salud se fue deteriorando muy rápidamente. Inclusive mi mamá estuvo antes de morir internada alrededor de 3 meses en el hospital a causa de la diabetes, a causa de una enfermedad crónica. Y hermanos, yo les puedo decir que en todo ese tiempo yo le pedí a Dios. Y creo que muchos de los hermanos que están aquí o muchos de mis familiares le pedían a Dios por la salud de mi mamá. Y en todos esos momentos de enfermedad y de situaciones difíciles que pude vivir, Jesús sabía cuál era la verdadera necesidad en mi vida. Jesús, la enfermedad era sobre mi mamá. Jesús cumplió sus propósitos en la vida de mi mamá, pero también en mi vida. Y Jesús, hoy ya hace más de 10 años, quizá en el momento no entendí los propósitos de Dios, pero en el transcurso de este tiempo, Dios me ha enseñado los propósitos que Dios tiene con mi vida. Y muchas veces uno de ellos que yo puedo decirles es que a pesar de esta situación difícil y que Dios como tal, mi petición a Dios fue que sanara a mi mamá y Dios no lo quiso de esa forma. Eso me permitió el día de hoy compartirles esto desde algo que ya viví. No desde algo que solo pude leer en la palabra de Dios, sino algo que ya viví. El comprender lo que dice Romanos 8:28. Muchas veces decimos este pasaje de Romanos 8:28 y cuando las cosas están bien, pues nos gusta leerlo. Pero cuando las cosas no están tan bien, no nos gusta leerlo. Romanos 8:28 en su sección A dice, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. No nada más lo bueno, hermanos. Dice todas las cosas les ayudan a bien. Yo platicaba con mi familia en la semana y me preguntaban un poquito acerca de cómo me sentía después de lo que había pasado con nuestro hermano Enoch. Y sí, el hermano fue muy cercano a mí, yo lo consideré siempre mi pastor, y yo les decía que bien, porque yo entendía eso, hermano, que Dios tenía un propósito con todas estas situaciones que pasaban, y hoy las puedo entender desde que yo era muy pequeño y la primera persona que se va a la presencia de Dios es mi abuelita, y después mi abuelito, y después mi mamá, y yo pensaría, me estoy quedando solo, pero no es así, hermanos. Yo aprendí muchas cosas, y una de ellas es que yo puedo compartir esto con ustedes. Jesús consideró los tiempos adecuados para que pasaran las situaciones, y Él me dio la respuesta según su voluntad. No fue como yo quise, hermanos, y no fue en los tiempos que yo consideraba. Había muchas situaciones que pudieron pasar. Yo tenía situaciones hacia la preparación académica, hacia la universidad, hacia los tiempos de mi mamá. Pero yo les puedo decir que los tiempos no eran como yo quería, sino Dios iba poniendo cada uno de los tiempos y cada una de las situaciones e inclusive a cada una de las personas. También, hermanos, algo que yo tengo que agradecer mucho es que Jesús me demostró su amor en todo ese tiempo de crisis. Sí, una parte importante fue toda mi familia, que yo quiero mucho, y que siempre expresó a mí ese amor, quizá podemos decir de familia,
pero yo también tengo mucho que agradecerle a Dios a través del amor que ustedes me dieron como iglesia, como familia de la fe. Y Jesús me mostró su amor a partir de eso. Y finalmente, hermanos, yo puedo decir que Jesús me llevó al entendimiento que lo que pedí fue contestado a lo que Él en su soberanía consideró correcto para sus propósitos en mí. Anteriormente yo decía que mi mayor consuelo era que yo estaba seguro que algún día volvería a ver a mis familiares que se fueron, que volvería a ver a mi mamá, que la podría ver restaurada, mejor. Ese era mi mayor consuelo. Pero hoy por hoy también entiendo, hermanos, que el orar a Dios y el pedir la respuesta de Dios y entender que Dios te da no necesariamente lo que tú pides, sino la necesidad esencial que tú tienes y Dios la contesta según sus propósitos, te hace tener una neta dependencia de Dios. No dependemos de nadie más, hermanos. Del único que dependemos es de Dios. Y pueden pasar 1,000 cosas difíciles. Y podemos esperar repetir el texto de Romanos 8:28. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Estas situaciones difíciles, hermanos, no van a acabar con nosotros. Y si aún así lo fueran, nuestro tiempo en la tierra, hermanos, no es nada comparado con nuestro tiempo en la eternidad. Y sabemos que si aceptamos a Dios y obedecemos lo que Él nos indica en su palabra, cuando estemos en la presencia de Dios será un regocijo. Y podremos ver ahí a todos aquellos que quizás se nos han adelantado y podemos saber que también cada una de las necesidades que nosotros tendremos allá no la tendremos. No habrá más necesidad, no habrá más llanto, no habrá más dolor. Enfrentemos cada una de las situaciones de crisis que tengamos, confiado en eso, confiado en una plena dependencia a nuestro Dios. Vamos a orar. Dios, gracias te doy en esta hora, Padre, porque tú me permites compartir con mis hermanos, Señor, esta enseñanza que primeramente tú has dejado en mi vida, el que a pesar de todas las situaciones que podamos tener, situaciones de necesidad, situaciones de crisis, situaciones de enfermedad, situaciones inclusive de pérdida de algún familiar querido, Señor, Dios, sabemos que sobre todas estas situaciones tú te manifiestas y tú tienes un control sobre todas estas cosas y tú nos das, Dios, lo adecuado para nuestras vidas. Gracias, Señor, porque podemos entender y poder platicar cada una de estas experiencias y todo lo que conlleva al meditar en tu palabra. Y, Señor, te pido que tú en cada uno de estos momentos difíciles estés a nosotros enseñándonos que tú nos vas a contestar nuestras necesidades conforme a tu propósito, Señor. Que, Señor, también tú eres el que controla los tiempos y las formas de contestar a nuestras necesidades. Y, Señor, también que tú nos amas, a pesar de que vemos momentos y situaciones tristes en nuestras vidas, tú siempre nos amas y nunca nos has dejado de amar. Y Dios, que todo lo que pidamos a ti, tú nos los vas a contestar de la manera correcta. Gracias te doy por esto, Señor, y haz que esto pueda ser una realidad en cada una de nuestras vidas. Todo esto te lo pido y te agradezco en nombre de tu amado Cristo Jesús. Amén.